¿Realmente todos los líderes africanos luchan por una África soberana, o algunos siguen siendo peones de potencias extranjeras? Es una pregunta incómoda, pero absolutamente necesaria, porque la historia del continente está marcada por siglos de dominación, y hasta hoy, muchos de nuestros líderes actúan más como fichas en el tablero de las potencias internacionales que como verdaderos defensores de los intereses africanos. Pensemos en la reciente formación de la Confederación del Sahel, ese ambicioso proyecto encabezado por el presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso. La idea parece sencilla: unir a los países del Sahel en torno a una visión compartida, una unión fuerte, estable y verdaderamente africana. Pero cuando llegó el momento de decidir quién podía unirse a esta confederación, Traoré sorprendió a todos. Rechazó públicamente la inclusión de dos países vecinos, Costa de Marfil y Ghana. ¿Por qué? ¿No se supone que la integración africana debe ser lo más amplia posible? La clave está en lo que representa este rechazo. No se trata únicamente de cuestiones geográficas o de historia común, sino de algo mucho más profundo: la lucha por la verdadera independencia africana. Traoré dejó claro que la Confederación del Sahel no puede darse el lujo de incluir países cuyos lazos con potencias occidentales, especialmente Francia, siguen siendo tan fuertes que ponen en riesgo la soberanía del proyecto común. Al excluir a Costa de Marfil y Ghana, Traoré no solo protegió la coherencia cultural y económica de la Confederación, sino que también desenmascaró cómo ciertos países, a pesar de compartir frontera y pasado colonial, siguen atados a intereses extranjeros. Es una jugada arriesgada, pero necesaria. Porque si no cuestionamos las alianzas de nuestros líderes y no diferenciamos entre quienes luchan por África y quienes perpetúan la dependencia, corremos el riesgo de repetir la misma historia de explotación y sumisión. ¿De verdad todos los presidentes que promueven la unidad africana quieren la independencia real? ¿O algunos buscan simplemente maquillar viejas cadenas coloniales con discursos nuevos? La decisión de Traoré ha puesto sobre la mesa un debate urgente. ¿A quién confiamos el liderazgo del continente? El futuro político y económico de África depende de la capacidad de elegir aliados que compartan una visión de igualdad y respeto mutuo, no de quienes actúan bajo la influencia de capitales y agendas ajenas. Ahora bien, para entender a fondo el impacto de esta controversial decisión, primero exploremos el contexto y los objetivos que dieron origen a la Confederación del Sahel. ¿Qué es la Confederación del Sahel y por qué está redefiniendo la política en África Occidental? Para comprender el impacto de este bloque emergente, primero tenemos que mirar hacia atrás y entender tanto su origen como la visión que lo impulsa. La Confederación del Sahel no es un proyecto más de integración africana. Nació de una necesidad urgente: proteger a sus pueblos de la perpetua intervención extranjera y de décadas, incluso siglos, de explotación económica. Fundada por Burkina Faso, Mali y Níger, su meta principal no es sumar miembros a toda costa, sino crear una unión sólida y genuina entre países que compartan raíces culturales profundas y una situación económica similar. Y, sobre todo, que estén dispuestos a resistir la influencia foránea, especialmente la francesa. El presidente Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso y rostro visible de este movimiento, lo ha dejado claro. La independencia real de África no se logrará mientras se sigan permitiendo las viejas dinámicas de dominación y saqueo disfrazadas de cooperación internacional. Traoré no quiere una confederación débil, ni una unión basada en promesas vacías. Su visión es mucho más radical: cortar de raíz los lazos con aquellos actores, tanto internos como externos, que han convertido a África en una fuente de recursos para potencias extranjeras, en lugar de un continente soberano y próspero. ¿Y cómo se refleja esto en la práctica? A diferencia de otras iniciativas regionales, la Confederación del Sahel es selectiva respecto a quién puede entrar. Solo los países que han demostrado, en la práctica, su rechazo al neocolonialismo y su compromiso con la autodeterminación pueden ser parte. No basta con estar cerca geográficamente, ni con compartir una historia colonial común. Hay que tener la voluntad y la capacidad de romper con las cadenas del pasado.
El anticolonialismo no es un simple eslogan para los fundadores del Sahel. Es la base sobre la que se construye toda la Confederación. La influencia francesa, que durante décadas ha mantenido a muchos países africanos bajo su control económico a través de instrumentos como el franco CFA y acuerdos comerciales desiguales, es vista como la principal amenaza. Por eso, la Confederación no solo es un acto político, sino un grito de independencia económica y cultural. El presidente Troyer ha sido especialmente firme en desenmascarar los mecanismos de explotación. Señala cómo, tras la independencia formal, Francia mantuvo una presencia política y económica asfixiante en países como Costa de Marfil, usando el control monetario y el acceso preferente a recursos estratégicos para perpetuar su influencia. Frente a esto, la Confederación del Sahel propone otra manera de relacionarse. Solidaridad basada en la igualdad, donde se prioriza la autonomía, la cooperación genuina y el desarrollo propio. No entender este contexto, ignorar la historia y los intereses que están en juego, es caer en la trampa de las narrativas coloniales. Se corre el riesgo de ver a la Confederación solo como un club excluyente, cuando en realidad es una respuesta estratégica y necesaria para romper siglos de dependencia. Aquí, la selección de miembros no es discriminación, sino una defensa contra la repetición del pasado. Ahora, analicemos quiénes fueron rechazados y por qué, revelando la verdadera amenaza de la influencia extranjera. ¿Por qué dos de los vecinos más influyentes fueron excluidos de la Confederación del Sahel? Esta pregunta ha generado intensos debates, pero la respuesta es más profunda que simples diferencias políticas. Empecemos por Costa de Marfil. Aunque hoy se presenta como una nación independiente, la realidad es que sigue muy atada a su pasado colonial francés. Fue colonia de Francia hasta 1960, y desde entonces, los lazos no solo se han mantenido, sino que parecen haberse reforzado. ¿Cómo se refleja esto? Para empezar, Costa de Marfil sigue utilizando el franco CFA, una moneda que no solo simboliza la herencia francesa, sino que además sigue bajo el control financiero de París. Pero no es solo cuestión de dinero. Francia conserva una poderosa influencia sobre la política marfileña, respaldando gobiernos afines, interviniendo diplomáticamente y, según denuncias recientes, incluso a través de presencia militar encubierta. Al otro lado, Ghana parece, superficialmente, tener una historia diferente. Fue colonia británica y no tiene lazos históricos directos con Francia. Sin embargo, en la actualidad, sorprendentemente, Ghana ha tejido una relación muy cercana con el gobierno francés. Su liderazgo actual expresa abiertamente simpatía y cooperación con Francia, y ha firmado acuerdos bilaterales en materia económica, educativa y hasta militar. Muchos ven en estas acciones una inclinación hacia intereses occidentales antes que africanos. Observadores críticos resaltan cómo Ghana prefiere hablar de desarrollo y ayuda extranjera de la mano de Europa, en vez de priorizar la integración panafricana o la autonomía regional. Aquí es donde el presidente Ibrahim Troyer marca la diferencia. Para él, y para el proyecto de la Confederación del Sahel, la independencia no es solo formalidad, debe ser real, tangible y, sobre todo, libre de ataduras coloniales. Troyer acusa abiertamente a Francia de intentar desestabilizar Burkina Faso y señala a Costa de Marfil y Ghana como colaboradores en estas maniobras, aportando pruebas sobre la existencia de bases militares francesas encubiertas en territorio marfileño, supuestamente usadas para socavar los avances soberanistas en el Sahel. Todo esto no es casualidad. La dominación francesa en Costa de Marfil fue directa, profunda, y dejó huellas difíciles de borrar en la administración, la economía y la cultura. En Ghana, el control británico fue más indirecto, pero logró implantar una élite política y económica que mira más hacia Europa que hacia sus vecinos africanos. La consecuencia de estas diferencias coloniales es clara. Tanto Costa de Marfil como Ghana perpetúan, voluntaria o involuntariamente, la influencia occidental en la región. Sus políticas actuales no solo priorizan los lazos con sus antiguas metrópolis,
sino que muchas veces entran en conflicto con la agenda antineocolonialista que defiende con firmeza la Confederación del Sahel. Permitir la entrada de países con intereses coloniales aún vigentes sería como abrir la puerta de la casa al mismo ladrón que la saqueó antes. Arriesgaría la estabilidad, la soberanía y los objetivos fundamentales de la nueva Unión. Por eso, la exclusión de estos dos vecinos no es un capricho ni una enemistad personal, sino una decisión estratégica imprescindible para construir una unión justa y estable, con bases realmente africanas y libres de cualquier tutela extranjera. Pero entonces, ¿qué ocurre con nuevas alianzas? Veamos el potencial ingreso de Chad y cómo esto puede transformar la región. ¿Puede la Confederación del Sahel convertirse en el núcleo de una África verdaderamente independiente? Esta es la pregunta clave que resuena tras el surgimiento de este bloque bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré. Ahora, la Confederación ha dado un paso estratégico al invitar a Chad a unirse, una jugada que va mucho más allá de sumar solo un miembro más. Significa reforzar el compromiso con una unión basada en afinidades culturales profundas y situaciones económicas compartidas. Chad, aunque no forma parte del bloque económico de África Occidental, comparte con Burkina Faso, Mali y Níger una historia marcada por la resistencia, desafíos de seguridad y la constante amenaza del terrorismo y los conflictos armados. La inclusión de Chad en la Confederación no es casualidad. Es una decisión calculada que prioriza la cohesión interna y la construcción de una alianza sólida frente a intereses externos. Chad, con sus propias tensiones y anhelos de soberanía, puede aportar músculo militar y legitimidad cultural, pero sobre todo, su presencia refuerza la idea de una unidad regional que no depende de la geografía o la historia colonial, sino de valores e intereses realmente compartidos. La Confederación del Sahel, al sumar a Chad, estaría dando una señal potente. Aquí no se trata solo de formar bloques por conveniencia política, sino de unir fuerzas entre quienes están dispuestos a rechazar la injerencia extranjera y a apostar por la autosuficiencia. Esta visión rompe con el modelo tradicional de integración africana, donde a menudo se prefiere la cantidad sobre la calidad de las alianzas. En cambio, aquí, el filtro es claro. Quienes han mostrado verdaderamente voluntad de resistir el neocolonialismo y avanzar hacia una soberanía real son bienvenidos. En materia de seguridad, este nuevo bloque prioriza la colaboración directa entre sus miembros, alejándose de la dependencia de potencias occidentales. La idea es construir una defensa común, capaz de enfrentar amenazas como el terrorismo y la desestabilización, sin recurrir a soluciones impuestas desde fuera. Esto no solo fortalece la resiliencia interna, sino que manda un mensaje claro. El futuro del Sahel debe estar en manos africanas. Pero el impacto de la Confederación del Sahel trasciende sus propias fronteras. Al adoptar un modelo de desarrollo que parte desde abajo, con reformas constitucionales diseñadas de manera participativa y ajustadas a la realidad africana, el bloque se convierte en inspiración para otros países que aún dudan sobre cómo romper con el legado colonial. Es un llamado a repensar las alianzas internacionales y a poner la soberanía en el centro de cualquier proyecto de integración. Sin embargo, no podemos ignorar los riesgos. Si la Confederación no logra consolidar su unidad y garantizar la seguridad regional, podría abrir la puerta a nuevas intervenciones extranjeras y perpetuar el ciclo de inestabilidad y dependencia. El desafío es enorme y el margen de error, mínimo. Pero si este experimento prospera, puede sentar las bases para una África fuerte, autodeterminada y verdaderamente unida. Veamos ahora qué lecciones prácticas pueden extraer otros países africanos y líderes emergentes de este proceso. ¿Qué puede aprender el resto de África del movimiento Sahel y su apuesta por la autenticidad y la resistencia? La Confederación del Sahel nos deja lecciones valiosas para cualquiera que sueñe con una África verdaderamente libre y soberana. La primera, y quizá más importante, es que la unidad regional no debe construirse a toda costa ni con cualquiera. No basta con sumar países por cercanía geográfica o historia compartida. El verdadero desafío está en definir criterios claros y exigentes.
Solo aquellos estados dispuestos a romper con los viejos lazos coloniales, a rechazar la influencia extranjera y a apostar por su propia autodeterminación, deberían formar parte de una unión así. Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, ha impulsado este principio al priorizar la afinidad cultural y económica por encima del simple número. Excluir a potencias regionales como Costa de Marfil y Ghana, lejos de ser un acto de división, es una declaración de intenciones. La independencia pesa más que la cantidad. Esta estrategia refuerza una base común y evita reproducir las desigualdades heredadas del colonialismo. Otra lección clave es la necesidad urgente de romper con estructuras coloniales como el franco CFA. Lograr una auténtica emancipación económica pasa por abandonar monedas impuestas y modelos de gobernanza extranjeros. Traoré critica abiertamente las constituciones calcadas del estilo francés y defiende una reforma de raíz, construida desde abajo y adaptada a la realidad africana. Apostar por constituciones propias, sistemas de defensa comunes y el desarrollo comunitario son pasos concretos para que el anticolonialismo trascienda el discurso y se convierta en política real. La colaboración regional, además, debe basarse en la confianza y en experiencias compartidas, no en la presión de intereses internacionales. El ejemplo del Sahel muestra cómo la solidaridad puede ser el motor de una seguridad colectiva, capaz de resistir tanto el terrorismo como la injerencia extranjera. Enfrentar los retos de seguridad desde la cooperación, como lo han hecho Burkina Faso y sus aliados, movilizando decenas de miles de voluntarios civiles, demuestra que la autodeterminación no se defiende solo con palabras, sino con acciones coordinadas y valientes. Pero el riesgo de todo este proceso es claro. Imitar modelos importados o permitir que intereses externos dicten el rumbo de la Unión pone en peligro la autodeterminación y cualquier avance real hacia la soberanía. África no puede darse el lujo de repetir viejos errores. Con esta visión, cerremos reflexionando sobre el papel que cada africano y aliado puede desempeñar en el renacimiento del continente. La soberanía africana no se negocia. Elige líderes y alianzas que la protejan. Ahora más que nunca, el destino del continente está en manos de quienes deciden con quién unirse y con quién cortar lazos. La Confederación del Sahel, liderada por el presidente Ibrahim Traoré, no es solo un experimento político, es una declaración contundente de independencia. Al resistirse a las presiones externas, especialmente las francesas, y al enfocarse en afinidades culturales y económicas, el Sahel está sentando las bases para una nueva era de cooperación sin explotación. Pero, ¿por qué es tan crucial elegir cuidadosamente a los miembros de esta unión? Porque permitir la entrada de países que aún priorizan intereses externos o mantienen lazos coloniales debilitaría toda la estructura. No se trata de excluir por excluir, sino de proteger lo que realmente importa: la dignidad, la seguridad y el desarrollo de los africanos. La exclusión de Costa de Marfil y Ghana no es un capricho, sino una estrategia para evitar que viejas dinámicas de dependencia se infiltren en una unión que busca ser auténticamente soberana. La pasividad no es opción. Dejar que otros decidan por África es perpetuar la dependencia, pero informarse, debatir y participar activamente puede cambiar la historia. La visión de Traoré va más allá de la mera defensa. Busca una colaboración real, donde los recursos y las acciones se coordinan para afrontar juntos los desafíos. La seguridad, la economía y la cultura se entrelazan en un proyecto que solo tendrá éxito si se basa en principios sólidos y en la voluntad colectiva de resistir el neocolonialismo. Hoy, cada uno de nosotros tiene un papel en este proceso. ¿A quién confiar el liderazgo? ¿Qué tipo de unión queremos? El futuro político y económico de África depende de decisiones valientes y alianzas honestas. No es el momento de conformarse, sino de exigir y construir una unión justa, fuerte y resistente a las presiones externas. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el Sahel acierta al seleccionar sus aliados, o la unión debería ser más inclusiva?
Si te interesa la historia, la cultura y la lucha africana por la soberanía, suscríbete y únete a nuestra conversación. Tu voz importa. Gracias por vernos.